Es un placer saludarles de nuevo y dar continuidad al módulo de webinarios de cardiología perinatal, del que hemos desarrollado ya 4 conferencias, con el propósito de abordar contenidos que favorecen el fortalecimiento de las competencias de los profesionales en el área de la cardiología, especialmente en el área perinatal. Estos contenidos son desarrollados por expertos nacionales e internacionales a quienes agradecemos su interés, su dedicación con los pacientes, pero también con los profesionales a través del Instituto Nacional de Salud. Hoy vamos a hablar de miocardiopatía peripartum, desafíos en el diagnóstico y manejo clínico, conscientes de la necesidad fundamental que las pacientes sean cuidadosamente evaluadas y que los profesionales de salud estén atentos en esta condición y a esta condición durante y después del parto. Nuestra experta invitada es la doctora Jessica Mireya Mercedes, quien nos acompañará presencialmente. Mis agradecimientos, doctora Mercedes, y bienvenida al Instituto Nacional de Salud. Le agradecemos infinitamente su apoyo. Me alegra mucho que ya esté con nosotros acá y que pueda compartir de nuevo parte de sus conocimientos muy vastos y su experiencia en el área de la cardiología. Les comparto parte de la hoja de vida de la doctora. Ella es graduada en medicina de la Universidad de Ciencias Médicas Villa Clara, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Cuenta con una especialidad en cardiología en el Hospital Celestino Hernández Robao, Cardiocentro de la provincia de Villa Clara, Instituto Superior de Ciencias Médicas de Cuba, y posee una maestría en urgencias y emergencias médicas con perfil cardiovascular. La doctora Mercedes es certificada en ecocardiografía por la NBE, National Board of Echocardiography, y tiene nivel experto ECO 3D transtorácico y transesofágico. Tiene estudios de actualización en imágenes cardíacas y entrenamiento intensivo en cardiorresonancia magnética y cardio-TAC en el Hospital San Pau y la Clínica Creu Blanc de Barcelona. También realizó un fellowship en resonancia magnética cardíaca en el Hospital San Bartolomé de Londres, Reino Unido, y es miembro del Fellow de la Sociedad Interamericana de Imágenes Cardíacas. Actualmente, la doctora es médico de staff del Servicio de Cardiología de nuestro Hospital Nacional Rosales y médico de staff del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La doctora además es médica interconsultante del Hospital Nacional El Salvador y es bienvenida siempre a esta su casa, el Instituto Nacional de Salud. Gracias, doctora, por estar de nuevo con nosotros. Es un gusto recibirla y compartir con usted. Agradezco a todos su presencia. Por favor, dejen sus preguntas y sus comentarios en el chat, que luego será leído y coordinado por el doctor Luis Enrique Fuentes para que la doctora les aclare dudas o les conteste preguntas. Doctora, bienvenida. Les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por hacerme sentir en casa. Eh, Hoy vamos a hablar de miocardiopatía periparto. Es un tema que cada vez cobra mayor relevancia e importancia para tanto la ginecobstetricia como la cardiología y la medicina en general, y que definitivamente en la práctica clínica en los últimos 2 años hemos visto un incremento de los casos. Puede ser porque se haga más diagnóstico y también porque los factores de riesgo cardiovascular siguen en incremento. Entonces creo que vale la pena aprovechar esta oportunidad en esta serie de webinars tan interesantes que el Instituto Nacional de Salud está liderando a través de estas conferencias de expertos, hacer hincapié en esta enfermedad que, como verán a continuación, tiene una implicación clínica que vale la pena discutir. Lo primero que vamos a hablar es cuál es la definición de la miocardiopatía periparto. Y es una degeneración cardíaca aguda y a veces grave que conduce a insuficiencia cardíaca clínica durante el embarazo o en el periodo postparto.
En su definición hay que tener claro que es una insuficiencia cardíaca donde debe de comprobarse disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, por lo cual las definiciones en toda la literatura nos aclaran que debe de comprobarse que la fracción de eyección se encuentra abajo del 45% y que esta disfunción cardíaca se desarrolla en el último mes del embarazo o en los primeros 5 meses después del parto, en ausencia de alguna disfunción cardíaca preexistente o conocida. Resumiendo, disfunción cardíaca grave con fracción de eyección abajo del 45% que se produce en la última semana del embarazo o en los primeros 5 meses del parto en ausencia de disfunción cardíaca. Dice la literatura que pudiera incluso extenderse un poquito más de 5 meses, pero en el consenso general son 5 meses después del parto. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque afecta a 1 de cada 2.000 nacidos en todo el mundo, pero las variaciones pueden ser realmente importantes entre regiones. Y estas están indicadas principalmente por la raza y el estado socioeconómico de la población en estudio. Tanto así que puede afectar a 1 de cada 300 nacimientos en Haití y a 1 de cada 100 en partes de Nigeria. En los Estados Unidos, esta enfermedad es 4 veces más probable de desarrollar por mujeres de raza negra en relación a mujeres blancas y entre 1/3 y la mitad de los casos, es decir, la mayor parte de los casos, van a presentarse en mujeres con enfermedad hipertensiva del embarazo, incluida la preeclampsia. Es ahora una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo y aproximadamente el 60% de los casos de shock cardiogénico que se producen durante el embarazo o en el periodo postparto son causados por esta enfermedad. Aunque la función cardíaca típicamente se recupera en más del 50% de los pacientes, detalle que vamos a tener muy en consideración, la morbimortalidad es alta con algunos pacientes que requieren incluso un dispositivo de asistencia mecánica ventricular izquierda o hasta trasplante. Las tasas de mortalidad llegan al 20% y las tasas son más altas entre las mujeres de raza negra. Entre el 60 y el 90% de los casos de la miocardiopatía periparto ocurre después del parto y la mayor incidencia es en la primera semana postparto. Y estos casos que hemos visto en los últimos 2 años han cumplido precisamente esa característica. Prácticamente todos se presentaron en la primera semana postparto. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Se habla en la literatura de varios, pero quizás voy a hacer hincapié en los principales o más frecuentes. Y a la cabeza la preeclampsia, ya que entre 1/3 y la mitad de los casos, como hemos dicho, tienen enfermedades hipertensivas del embarazo asociadas. El otro factor de riesgo serían las mujeres afroamericanas, los embarazos múltiples, la edad materna, la anemia. Y entre otros factores de riesgo también se asocia la diabetes mellitus y el tabaquismo. Así como en cuanto a la edad materna, las edades maternas muy jóvenes o las mujeres arriba de los 35 años. ¿Cuál es la fisiopatología atrás de esta enfermedad tan peculiar que afecta a la mujer embarazada en una etapa crítica de su embarazo o de su puerperio? Pues en cuanto a la fisiopatología se proponen varias teorías que finalmente se concluye de que es la combinación de estos modelos la responsable de esta enfermedad. Entre la etiología más importante se explica la hormonal, en el cual son responsables tanto la hipófisis como la placenta de generar una serie de cambios que afectan la vasculatura y la función cardíaca. En el caso de la hipófisis, que secreta la prolactina durante la lactancia, esta puede convertirse en captepsina D. Esta captepsina D eh, secretada por los cardiomiocitos, se puede transformar en vasoinhibina que actúa sobre el receptor activador del plasminógeno tipo uroquinasa, inhibiendo así la función vascular y promoviendo la secreción vascular de vesículas. Y a la larga, pues estas vesículas van a provocar apoptosis o promover la apoptosis de los cardiomiocitos. En cuanto a la placenta, también existen la teoría hormonal relacionada
porque al final de la gestación existen varias sustancias secretadas por ella eh, que van a provocar vulnerabilidad del miocardio, aumentar el estrés oxidativo y otra de los cambios metabólicos que pueden ocurrir es la supresión de la oxidación de los carbohidratos en el corazón, ahorrando glucosa para el feto y provocando entonces vulnerabilidad para el miocardio de la mamá. Esto también relacionado con la activina A. La activina A se ha documentado que se encuentra acentuada en pacientes que tienen preeclampsia. Y la relaxina, que es una hormona secretada por el cuerpo lúteo al principio del embarazo y por la placenta al final del embarazo, promueven la salud vascular, pero en estas pacientes se ha visto que las pacientes con miocardiopatía periparto tienen niveles de relaxina inferiores. Entonces, mm, al principio, pues se preguntaba por qué ocurría estos cambios al final del embarazo y al principio del puerperio. Cuando se estudiaba la fisiopatología, se decía que los cambios más acentuados en el corazón de la mujer embarazada están ocurriendo más o menos en el segundo trimestre del embarazo, y es cuando está aumentado el gasto cardíaco, está aumentado el volumen plasmático, está aumentada la masa cardíaca. Si esta enfermedad fuese secundaria a estos cambios fisiológicos del embarazo, por qué ocurre tanto al final y es por lo que y es por lo que hemos explicado anteriormente, porque no está asociada a los cambios fisiológicos, perdón, del embarazo en cuanto a la adaptación del corazón, sino más bien a los cambios hormonales que ocurren al final, relacionados principalmente con la prolactina, por lo cual el tratamiento va a ir dirigido principalmente hacia ese sustrato. También la teoría genética actualmente tiene vital importancia, tanto así que las guías europeas de miocardiopatías del 2023 han considerado que es indicación 2A indicar un estudio genético en aquellas pacientes con miocardiopatía periparto. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que aproximadamente el 15% de las mujeres con esta enfermedad tienen variantes genéticas heterocigóticas conocidas de pérdida de función de genes. Y el que más se ha estudiado es el gen que codifica la proteína sarcomérica grande, que es la titina, que eh, se ha visto también que muchos de estas pacientes tienen mutaciones que también se encuentran en la miocardiopatía dilatada no isquémica, que puede aparecer en otro tipo de pacientes, pero que comparten en genes con esta enfermedad. Es decir, que se ha visto que una proporción importante de pacientes con miocardiopatía periparto, el 15% de ellas, van a tener mutaciones genéticas y 2/3 son de TTN, que es la titina. 10% de los pacientes la tienen frente al 1,4% de la población en general. Por lo tanto, la parte genética definitivamente juega un rol importante en la aparición de esta enfermedad. Entonces es un grupo de factores asociados como la malnutrición, la respuesta autoinmune, el estrés cardíaco, las alteraciones genéticas de las que hemos hablado y una serie de desbalances en la angiogénesis vascular, en el estrés oxidativo, en la apoptosis de los cardiomiocitos, la que va a generar la falla cardíaca que puede llegar a ser tan grave de provocar la muerte a la madre. Resumiendo los mecanismos fisiopatológicos, cambios hemodinámicos, disregulación autonómica, ciertos desbalances vasculares, inflamación, efectos hormonales y genéticos. Pero quizás los más importantes actualmente son los hormonales y los genéticos, porque los estudios de imagen no terminan de concluir que la fisiopatología realmente sea algo relacionado con inflamación. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico generalmente se realiza mediante ecocardiografía, ya que como vimos el concepto, tiene que comprobarse que la fracción de eyección esté abajo del 45% y que ésta se documente en ausencia de alguna causa previa o alguna enfermedad cardíaca conocida antes del embarazo o antes de este periodo del embarazo. La dilatación del ventrículo izquierdo es frecuente, pero incluso a veces puede estar la fracción de eyección reducida sin que el ventrículo izquierdo esté dilatado.
Vamos a hablar más del diagnóstico, pero antes de hablar de la parte del diagnóstico como tal, tenemos que dejar claro que la miocardiopatía periparto es un diagnóstico de exclusión. Es decir, que antes de plantear este diagnóstico, debo descartar una serie de patologías que pudieran causar falla cardíaca y que tendrán manejos diferentes y no deben de confundirse con esta enfermedad. Una sería que tenga una cardiopatía preexistente. ¿Qué podría ayudar a diferenciarlo? Que tenga, por ejemplo, antecedente de muerte súbita familiar, pacientes jóvenes en su familia, hermanos o papás que tienen insuficiencia cardíaca sin que tengan causa. La otra, que lo que la paciente esté presentando sea un edema agudo del pulmón en el curso de la preeclampsia, pero son pacientes que tienen la fracción de eyección normal en el ecocardiograma o que exista un embolismo pulmonar o de líquido amniótico, pero va a ser importante aquí la historia clínica, la tomografía del tórax, que tenga una enfermedad valvular conocida o ya sea congénita o de origen reumático, y eso el eco nos va a dar definitivamente el diagnóstico diferencial, así como cualquier otra enfermedad congénita conocida. Y otra de las cosas que hay que diferenciar, que sea una paciente, por ejemplo, que ha recibido quimioterapia en el pasado, que ahora está embarazada y que puede tener una cardiopatía inducida por tratamiento para el cáncer, pero pues recogeremos la historia del cáncer y de su tratamiento. La otra, el diagnóstico diferencial, que sí puede ser difícil diagnosticar, pero que siempre hay que pensarlo, es una disección coronaria espontánea que puede ocurrir en la mujer embarazada. Y en este caso, pues los niveles de troponina estarían elevados, habría una clínica y un electrocardiograma más relacionado con dolor precordial e isquemia, y el ecocardiograma mostraría trastornos de la motilidad en relación a territorio y a un territorio relacionado con un vaso coronario específico. Y otras causas de infarto sin obstrucción de arterias coronarias, que es lo que conocemos como MINOCA, pues también puede provocar casos parecidos en el cual las coronarias estarían normales, pero como he dicho, se comportaría como un infarto. La miocarditis también es parte del diagnóstico diferencial. El síndrome de Takotsubo o la cardiomionopatía por Takotsubo, que me voy a detener en esa más adelante, la taquicardiomopatía inducida por alguna arritmia, aquellos pacientes que tienen flóter auricular o taquicardia auricular incesante pueden dilatar el corazón, pero son pacientes que ya conocíamos por fibrilación auricular o otra arritmia rápida. Em, Existen otras causas también metabólicas, disección de aorta, que hay que hacer diagnóstico diferencial mediante los estudios de imágenes que ya conocemos. Entonces, ¿cuál es la importancia o el rol que juegan las imágenes en el diagnóstico de la miocardiopatía periparto? Y precisamente para establecer el diagnóstico diferencial. El ecocardiograma nos va a ayudar a descartar patologías valvulares. No solamente tomamos en cuenta, obviamente, los estudios de imágenes, sino que la historia clínica y los antecedentes. Además de eso, el ecocardiograma y en muchos casos la resonancia magnética cardíaca siempre que esté indicada. La resonancia magnética cardíaca sí se puede realizar sin contraste en el embarazo, y en el puerperio también se puede realizar la resonancia magnética cardíaca, pero no es un estudio que realicemos al momento para todas las pacientes con esta enfermedad, muchas veces por el estado o la disponibilidad o porque con el ecocardiograma obtenemos la información para el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que saber qué estudios de imágenes vamos a enviar de acuerdo a la duda diagnóstica. Si yo tengo una paciente con un cuadro séptico, el que sospecha una miocarditis, que tiene troponinas elevadas, alteración del EKG, pues pudiera hacer diagnóstico diferencial con miocarditis, y en ese caso sí la resonancia me daría información porque tendría un patrón típico de edema en la pared inferior lateral basal, como es de manera más frecuente. Al igual el tromboembolismo pulmonar, sabemos cómo se hace el diagnóstico. El síndrome coronario agudo tendría una zona infartada y un electro que me alude a un territorio coronario, y así definitivamente haríamos cada diagnóstico diferencial. En cuanto al síndrome de Takotsubo con miopatía por Takotsubo, sabemos que se puede presentar en esta etapa y el diagnóstico pudiera ser un reto.
porque definitivamente el parto puede ser un desencadenante de estrés psíquico y físico para la mujer. Pero ¿cómo haríamos el diagnóstico diferencial? Recordemos que la cardiomiopatía por Takotsubo es conocida también como cardiomiopatía por estrés o síndrome del corazón roto, y en la literatura se explican muchos casos que también se producen en el embarazo. La diferencia sería que en el Takotsubo clásico observamos asinesia apical, de manera que los segmentos basales, como ven aquí, se siguen contrayendo bien durante la sístole, pero el ápex prácticamente se queda igual al compararlo con la diástole, es decir, que no se contrae y por eso adquiere la forma de un jarrón invertido, que es lo que simula y por el cual se le da el nombre de Takotsubo, que es un aparato para atrapar pulpos, y de ahí su nombre. En cambio, la miocardiopatía periparto, yo no voy a tener un trastorno específico de la motilidad apical, sino que voy a tener hipocinesia, fracción de eyección reducida, pero la hipocinesia va a ser más global, no va a estar relacionada con territorio coronario ni va a tener hipocinesia apical. Además, el Takotsubo puede darte invertidas, QT largo, en el electrocardiograma, etcétera. Pero aparte, otra de las cosas que nos ayuda es que existen estudios de imagen como la resonancia, donde veríamos mucho edema en la punta del corazón y no miraríamos realce. Y desde el punto de vista clínico, algo que diferencia estas dos patologías es la recuperación. Como ustedes ven en esta gráfica, el primer grupo es el Takotsubo, donde el paciente prácticamente al mes ha recuperado la función cardíaca y los trastornos de la motilidad. En el caso de miocardiopatía periparto, puede variar mucho. Hay pacientes que van a recuperar su función cardíaca parcialmente, otros que van a recuperarla de manera total y otros que no van a recuperar la función cardíaca o que incluso pueden empeorarla. Y tienen un tiempo más largo para su recuperación, a diferencia del Takotsubo, que es muy agresivo, pero de muy fácil recuperación, y que por el estudio de imagen sí o sí nos va a mostrar edema principalmente apical. Esa es una resonancia magnética cardíaca encontrada en la literatura de una paciente con cardiomiopatía periparto, donde la primera secuencia es una secuencia de imagen para ver edema y no se observa edema, y una secuencia de imagen para ver realce tardío de gadolinio, que es donde que se observaría si hubiese edema o hubiese fibrosis focal, y no se observa ningún patrón de fibrosis. Es decir, que a través de este estudio se descarta la miocarditis o un infarto previo. Pero ustedes se fijan, llama la atención, y por eso la fisiopatología de esta enfermedad puede llegar a ser compleja, de que no se encuentran en resonancia las alteraciones clásicas que encontramos en corazones enfermos, a pesar de que la paciente se encuentre gravemente enferma en muchos de los casos. Entonces, para el diagnóstico nos valemos de la anamnesis, que es la historia clínica, personal, enfermedad y familiar, la evolución en la gestación, la edad gestacional al momento de los síntomas, el examen físico y el electrocardiograma. Si encontramos signos de falla cardíaca, factores de riesgo, e incluso arritmias relacionadas, y la probabilidad de que tenga esta enfermedad sea alta, la paciente va directo al ecocardiograma, donde se hace una evaluación estructural y funcional del ventrículo izquierdo. Si esta está alterada, pues la probabilidad de que tenga falla cardíaca es alta y se inicia tratamiento. Pero si la probabilidad es baja y nosotros idealmente que tengamos disponible el péptido natriurético NT-proBNP, y este está arriba de 100 picogramos por mililitro, si este está elevado, aunque la probabilidad sea baja, debe ir a un ecocardiograma, porque nos está indicando que existe falla cardíaca. Y los estudios han demostrado que el péptido natriurético definitivamente es un marcador valioso para hacer diagnóstico de miocardiopatía periparto, y que si es fiel, que no se elevaría solamente por estar embarazada, sino que cuando está elevado nos está hablando de falla cardíaca, por lo cual puede ser nuestro aliado y debemos de tenerlo en nuestros centros. Entonces, si este está normal, pues definitivamente no es una falla cardíaca, y pues, es posible que algunos de los síntomas están relacionados con algo diferente, como cambios fisiológicos del embarazo, y no con insuficiencia cardíaca. Entonces, nos valemos de todos estos estudios.
aquí a través de la historia clínica, el electro, rayos X, los biomarcadores, como he dicho, los péptidos natriuréticos, las troponinas sí pudieran estar elevadas en otras condiciones, por lo cual no son tan específicos, así que se aconseja mejor guiarse por el NT-proBNP. Las troponinas estarían elevadas, por ejemplo, también en miocarditis y en otro tipo de patología. Hacemos la ecocardiografía y pues en algunos casos nos va a dar de mucho valor hacer una resonancia magnética cardíaca cuando la ecocardiografía nos alude a que se trate de otra entidad como una miocarditis, un TACOPSUBO, una miocardiopatía hemogénica del ventrículo derecho o incluso un MINOCA, que es un infarto con arterias coronarias no obstruidas, que incluso ahí puede ser por una disección coronaria. Y por eso interesa mucho la forma de presentación, el electrocardiograma y el que no muestre topografía de territorio coronario en el ecocardiograma, porque si lo muestra hay que pensar en un evento coronario. Y el test genético, como he dicho, es indicación dosada de acuerdo a las últimas guías de cardiomiopatías, por lo que hemos hablado previamente de la genética. Entonces, perdón, agrando esto para que lo veamos mejor, los pacientes con miocardiopatía, en los que se sospecha miocardiopatía periparto, en su evaluación inicial y se confirma el diagnóstico, los debemos de dividir a la hora del manejo en si estos se encuentran estables o no. Si el paciente se encuentra inestable y tiene una falla cardíaca severa y se encuentra en shock cardiogénico, se optimiza la precarga. Depende, si el paciente tiene sobrecarga de volumen, pues se pondrán diuréticos y se pondrán vasodilatadores si la presión sistólica está arriba, es mayor a 110, se optimiza la oxigenación, se utilizan ionotropos y vasopresores, incluso entre ellos considerar el levosimedan y la cesárea sería urgente en este caso y es lo que estaría indicado. Recuerden que estamos hablando de falla cardíaca grave y ocho cardiogénico, y se consideran los dispositivos de asistencia ventricular mecánica. Y en algunos casos, pues, puede ser necesario que la paciente sea candidata a trasplante, que definitivamente no contamos con esa opción en nuestro país, pero sí es importante que las UCI de nuestros hospitales puedan contar con dispositivos de asistencia mecánica ventricular o balón de contrapulsación o impela u otros dispositivos que podamos tener o ECMO para el tratamiento de la falla grave. En el caso de que la paciente se encuentre estabilizada de su falla cardíaca y los síntomas se estén presentando antes del parto, se pueden administrar medicamentos para fallas permitidas en el embarazo, como la adrenacina, los nitratos y los beta bloqueadores, y los diuréticos pueden considerarse tratando de evitar que no estén en exceso porque podrían disminuir el líquido amniótico en la mujer embarazada. Y se puede considerar pues que el embarazo sea vía vaginal con analgesia epidural. Si la paciente se presenta o desarrolla la enfermedad en el posparto, en este caso sí podemos hacer un tratamiento más óptimo de la falla cardíaca a través de los IECA o los ARA2, si no tolera los IECA, beta bloqueadores, antagonistas mineralocorticoides, diuréticos y podemos considerar ivabradina. Y por supuesto considerar bromocriptina en pacientes que tengan miocardiopatía periparto y con las consideraciones que veremos más adelante. Entonces, también son pacientes que pudieran ser candidatas a cardiodefibriladores u otro tipo de dispositivos de acuerdo a la fracción de eyección, pero debemos de tomar en cuenta que pueden ser pacientes que estén en falla cardíaca de manera transitoria, por lo tanto, considerar dispositivos permanentes debe de ser guiado por un equipo multidisciplinario, ya que pues son mujeres jóvenes que tal vez pasan la etapa más aguda, ese cardiodefibrilador pudiera ser eh, transitorio y externo, y de esa manera, cuando la paciente ya no lo necesite, pues no tener un dispositivo implantado. Vamos a hacer hincapié en lo que nos muestran las guías de falla cardíaca acerca de la medicación para falla cardíaca en el embarazo. En verde, las que son permitidas, como en el caso de los diuréticos, teniendo la precaución de la hipovolemia, por lo que habíamos hablado antes acerca de disminución de la perfusión de la placenta, pues es permitido tanto en el embarazo como durante la lactancia,
con las consideraciones necesarias. Los betabloqueadores son permitidos en ambos casos. La hidralazina es permitida al igual que los nitratos y la digoxina es permitida al igual que los nitratos. En el caso del IECA y el ARA2, pues no son permitidos durante el embarazo y sí se pudiera ocupar en alapril y los antagonistas de los mineralocorticoides durante la lactancia. Recordemos que el tratamiento clase 1A de la insuficiencia cardíaca incluye un YECA o un ARA2 si el paciente no tolera el YECA, un antagonista receptor de mineralocorticoides como la espironolactona o la eplerenona y los beta bloqueadores. Además, existen otros medicamentos novedosos que son mejores, pero como son el sacubitril valsartán y la ibabradina, al igual que la dapaglifosina, pero que a pesar de que sabemos el beneficio que puede tener la insuficiencia cardíaca, definitivamente no están indicados durante el embarazo y por los pocos estudios que existen, por el poco tiempo que también estos medicamentos tienen de existir y los pocos estudios que se pueden hacer en ese tipo de población tan delicada, porque se trata de una mujer embarazada o puérpera, no existe información suficiente como hasta el momento tener una indicación precisa de estos medicamentos que son tan beneficiosos para insuficiencia cardíaca, pero en este contexto del puerperio. En cuanto a los anticoagulantes, las heparinas de bajo peso molecular sí son permitidas y la warfarina pues debe de evitarse durante el embarazo si no existe otra indicación y sí se pueden poner en la lactancia. Existe este medicamento que es la bromocriptina que tiene efecto directo sobre la producción de prolactina y también está cabergolina. Hay que verificar cuál es la que tenemos en nuestro medio. Esto es acerca de un artículo de revisión de la Sociedad Brasileña de Cardiología y ellos pues toman en cuenta la cabergolina y con las siguientes recomendaciones. Si la fracción de eyección está arriba del 25% y el paciente no tiene shock cardiogénico y ni tratamiento en UCI, pues puede utilizarse bromocriptina 2,5 miligramos al día por 7 días o cabergolina 1 miligramo y debe de estar el paciente anticoagulado porque sabemos que estos medicamentos pueden promover la formación de trombos, aparte de los otros factores relacionados con el puerperio que pudieran también aumentar la posibilidad de trombosis. Si la fracción de eyección está bajo el 25%, esa bromocriptina, ellos la recomiendan 2,5 miligramos 2 veces al día por 14 días, seguido de 2,5 miligramos por 42 días. Verán que hay diferentes protocolos en literatura, como les menciono, esto es de la Sociedad Brasileña de Cardiología y recomiendan carbergolina 1 miligramo a la semana por 2 semanas, seguido de 0,5 miligramos por 6 semanas. Y la anticoagulación profiláctica. Si el paciente se encuentra en UCI con shock cardiogénico, con ventilación invasiva o asistencia mecánica ventricular, la dosis de bromocriptina sería 2,5 miligramos 2 veces al día, luego se incrementaría, o la cabergolina 1 miligramo a la semana, 4,5 miligramos seguida a la semana, hasta provocar la supresión de prolactina y la anticoagulación. ¿Qué nos dice en la guía 2018? Que es una guía que les recomiendo, que es la guía de cardiopatía y embarazo de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la miocardiopatía de periparto y la bromocriptina. Y pues la dosis que nos recomienda son 2,5 miligramos al día por al menos una semana en los casos no complicados y luego se puede prolongar a 2,5 2 veces al día por 6 semanas. Debe ser considerada en pacientes con fracción de eyección abajo del 25% o shock cardiogénico. Debe ir siempre acompañada de una anticoagulación con heparinas, al menos a dosis profiláctica en estos pacientes. Hay un estudio en camino que es la evaluación aleatoria del uso de bromocriptina y la recuperación miocárdica para los pacientes con esta enfermedad. Este ensayo en el que han participado 200 mujeres asignadas al azar para recibir bromocriptina o placebo y se espera que se complete en el 2026. Estos resultados van a dar una indicación más precisa del beneficio de bromocriptina. Además, existen terapias avanzadas que se consideran en este tipo de pacientes, como son el soporte circulatorio mecánico con valor de contraposición
intraórtica, dispositivos de asistencia ventricular percutánea, como Impela, entre otros, la terapia ECMO y los dispositivos de asistencia mecánica ventricular externos. Como les había dicho, existen medicamentos novedosos para la insuficiencia cardíaca, como son el sacubitril valsartán, que nosotros pues, conocemos uno de los nombres comerciales más conocidos de Vimada, o Entresto, como se conoce en Estados Unidos. Eh, mm, Hice esa revisión porque se publicó en mayo de 2024, pero busqué la posibilidad de que podamos utilizar estos medicamentos en pacientes con falla cardíaca grave por miocardiopatía periparto. Y pues lo que este estudio arroja, que realmente es un estudio con muy pocos casos, pero definitivamente nos está encaminando a que la dosis que se transfiere a través de la leche materna no constituye un riesgo para el recién nacido. Entonces, es posible que pronto se publique información que permita utilizar esta terapia para mejorar la función cardíaca de manera más precoz en los pacientes con miocardiopatía periparto. El pronóstico. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo en estos pacientes aumenta a más del 50% entre los 6 meses. Entonces, es muy importante darles el seguimiento y pues mencionarle a la paciente que existe, que aunque en ese momento está muy grave, existe altas posibilidades de que mejore con el tratamiento óptimo y que su corazón mejore su función cardíaca y en muchos casos incluso a la normalidad. Pero en muchas mujeres el retorno a la función cardíaca lleva más tiempo y en otras no se recupera por completo. Existe en el 10% de los casos, que son los más graves, son candidatas a dispositivo de asistencia mecánica ventricular o a trasplante cardíaco, que al momento no tenemos disponible en nuestro medio, pero se sabe que las mujeres trasplantadas por esta enfermedad, eh, la supervivencia entre los receptores de trasplante es inferior a la supervivencia de los que reciben trasplante por otro motivo. Entonces, eso es otro factor a tomar en cuenta. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo más baja en el momento de la presentación definitivamente se correlaciona con una disfunción sistólica persistente. Es decir, si yo cuando hago el diagnóstico encuentro una paciente con fracción de eyección del 20 o del 15%, es posible que, y con mucho valor, que esta paciente no recupere la función sistólica de su ventrículo izquierdo. Otros indicadores adversos es incluyen una presentación tardía, como que se presente después de una semana después del parto y que la resonancia muestre realce tardío, que el ventrículo izquierdo esté dilatado, dice la literatura, arriba de 61 milímetros y que exista falla de ventrículo derecho. Entonces, cuando tenemos los reportes de eco, si vemos que el ventrículo izquierdo está muy dilatado, que la FEBI está muy reducida y que existe falla derecha, pues son indicadores de que el pronóstico es adverso y que la recuperación no va a ser tan pronta. La preeclampsia con miocardiopatía de periparto, sin embargo, se asocia a una mejor recuperación del ventrículo izquierdo y eso es lo que han mostrado los estudios grandes de pacientes. La enfermedad recurre en 10 a 50% de los casos y la enfermedad puede tener peores resultados en los siguientes embarazos y ya veremos cómo podemos predecir la posibilidad de recurrencia en estas pacientes, ya que ahora existe también un score novedoso que predice la recuperación del ventrículo izquierdo en pacientes con miocardiopatía periparto derivado de un estudio multicéntrico que permitió saber cuáles eran los factores relacionados con la recuperación. Esto se ha publicado este año. Como ustedes se fijan, se basa en puntaje. Si la fracción de eyección se encuentra arriba del 35%, pues definitivamente es un marcador bueno. El diámetro del ventrículo izquierdo, si está abajo de 53, son 4 puntos. Si está arriba de 61, es un punto. Es decir, que es peor tener el ventrículo izquierdo dilatado. El índice de desarrollo humano, que tiene que ver con la condición social de la población estudiada, la duración de los síntomas, la anchura del QRS, a mayor anchura, pues peor pronóstico y que tengan preeclampsia. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que estos pacientes se deben de monitorizar en los subsiguientes embarazos, desde antes de la concepción, eh, al principio, eh, perdón, al final del primer trimestre, al final del segundo trimestre y en el primer mes del posparto, eh, antes de salir del hospital, un mes después de salir del hospital, con el objetivo de evaluar
en cada momento crítico del embarazo y de los cambios que pueden ocurrir durante el embarazo, ya que sabemos que la tasa de recurrencia es alta. Y existe algo que definitivamente es como la pesadilla de lo que podríamos tener en este caso de miocardiopatía y periparto, que es un shock cardiogénico. Existe este estudio muy bonito, publicado por la Sociedad Europea también, acerca del uso de bromocriptina y el manejo del shock cardiogénico en pacientes con esta entidad. Quiero ver si lo puedo hacer un poquito más grande. O sea, realmente este estudio fue realizado con 5 pacientes y se encontró que estos pacientes habían recibido en shock cardiogénico grave apoyo vasoactivo con dobutamina, noripinefrina, pero en muchos de ellos fue necesario eh, el levosimendan. Otros han tenido vasopresina. Como ustedes se fijan, en estos casos incluso utilizaron ivabradina, eh, a pesar que la indicación no es tan clara, pero estamos hablando de casos extremadamente graves que posteriormente al mejorar, al haber recibido soporte circulatorio, que es lo que hay que tener claro en esta enfermedad, que la falla cardíaca puede ser transitoria y que el soporte mecánico puede ser nada más como de paso o para apoyar a su corazón mientras lo necesite y que muchos de estos corazones van a mejorar y que por lo tanto es posible después destetarlos de esos dispositivos de asistencia mecánica ventricular y que definitivamente es más fácil el abordaje una vez la paciente se encuentra en estado de puerperio, ya que podemos utilizar un grupo de medicamentos que no podemos utilizar durante el embarazo. Lo otro que explica este artículo es cómo se comporta la presión arterial, cómo se reduce la frecuencia cardíaca con el tratamiento óptimo y con la aplicación de la bromocriptina. Vean cómo las dosis de las aminas van descendiendo con el paso de los días. Se debe de monitorizar los niveles de prolactina, lo que hace que tienen mayor efecto a las 72 horas de haber iniciado la bromocriptina y también que se deben de monitorizar los niveles de lactato que también muestran reducción definitivamente una vez inicia el tratamiento óptimo. Y pues aquellos pacientes, al guiarse por la medición de prolactina, sirve también para evaluar si el paciente debe de seguir con 2,5 miligramos de bromocriptina o debe de aumentarse para inhibir la supresión a 5 a 10 miligramos de bromocriptina. Entonces eso es importante porque a veces el paciente no muestra mejoría porque tal vez tiene una dosis subóptima para el estado. Entonces medir los niveles de bromocriptina muestra este artículo que pueden ser de utilidad. Y existe también una indicación de los contraceptivos que se utilizan en miocardiopatía periparto. Como ustedes se fijan, no es muy fuerte esta entidad, pero, perdón, muy fuerte esta parte, pero sí es importante hablarle a la paciente del consejo acerca de evitar un nuevo embarazo, principalmente en aquellas pacientes que no han tenido recuperación de su función cardíaca y en las que han tenido que explicar la posibilidad de recurrencia y que por lo tanto tenemos diferentes métodos para evitar una nueva concepción. Quiero mostrarles un caso de una paciente de este año que no la envían de ecocardiograma con sospecha, para ecocardiograma con sospecha de miocardiopatía periparto. Se trata de una femenina de 33 años que se presenta a su control de ultrasonografía con cefalea, cifras altas de presión arterial, es ingresada, se diagnostica preeclampsia y se inmediatamente tiene a su bebé. La paciente refiere que tiene dolor precordial y disnea. Hicimos este ecocardiograma al tercer día del puerperio y observamos un ventrículo izquierdo dilatado. En este caso medía 61,7 milímetros con hipocinesia global, como ustedes pueden ver. Entonces, a veces existen en algunas áreas que tienen intensivistas dedicados a focus o ginecotrestas dedicados a focus que pueden observar que el ventrículo izquierdo se
se encuentra grande, realmente para ser mujer, arriba de 53 milímetros es un ventrículo izquierdo dilatado, de manera muy general, no porque los valores se deberían de indexar. Pero aparte de eso, el modo M nos permite observar que existe hipocinesia global, que la contractilidad está reducida. Este caso, pues, un cuatro cámaras que no me quedó tan lindo como yo hubiese querido. No lo pude centrar bien porque precisamente a veces la mama de la mujer embarazada nos hace difícil de evaluar el corazón, pero sí observamos que existía hipocinesia marcada al ventrículo izquierdo. Esta paciente también se le hizo determinación del strain longitudinal global, que es para determinar la velocidad de formación miocárdica, y se encontraba extremadamente reducida, lo que hablaba que había daño miocárdico en curso. La paciente recibió tratamiento óptimo, fue dada de alta. Sin embargo, la he visto en mi consulta la semana pasada, se siente muy bien, está con tratamiento para falla cardíaca permitido. Sin embargo, hemos hecho una resonancia en el Hospital de Salvador esta semana, porque el Hospital de los Sales ahorita le encuentran instalando un nuevo equipo de resonancia, por lo cual estamos haciendo las ahorita en el Hospital de Salvador. Y si ustedes se fijan, sigue teniendo un ventrículo grande, prácticamente del mismo tamaño. La fracción de eyección en aquel momento era del 30%, ahora es del 35%. 3 meses después del parto no ha mejorado significativamente, aunque clínicamente ya se encuentra bien porque está con terapia óptima. No podemos quitarle los medicamentos para falla. Y como vemos, tiene algunos de los factores pronósticos relacionados con que la recuperación pueda ser incompleta. Y era el diámetro que tenía el ventrículo izquierdo, lo mencioné, pero también tenía falla derecha en el diagnóstico inicial. Entonces la fracción de eyección era abajo del 35% también. Se hizo también determinación del strain longitudinal global, que para este caso también se encuentra actualmente reducida, lo que nos quiere decir que la fibra miocárdica no se ha recuperado. Hicimos determinación de mapas paramétricos para evaluar si existían otras causas de este daño miocárdico y de este que corazón siga grande, y también para evaluar si el T1 mapping, que es una secuencia novedosa que permite hacer detección de fibrosis intersticial difusa sin que exista cicatriz, y que permite evaluar daño miocárdico sutil a pesar de que no se observen las secuencias de realce al aplicar contraste, y encontramos que estaba levemente incrementado para los valores del resonador, por lo que está estandarizado, lo que nos habla que hay un proceso patológico en el miocardio del corazón, lo que coincide con la fracción de eyección reducida y que no ha recuperado. También se evaluó el T2 nativo, que es una secuencia que nos permite la detección de edema. No encontramos edema, por lo tanto, esta paciente no ha tenido una miocarditis. Y vemos en la secuencia realce tardío que no tiene realce tardío en ninguna de las paredes. Este es un cuatro cámaras, este es un tres cámaras, este es un dos cámaras y el eje corto. Y no vemos realce tardío de dolinio en ninguna de las paredes. Por lo tanto, este paciente tampoco ha tenido un infarto en ninguna localización que explique su cuadro de falla cardíaca. Y aquí existe un error, perdón, este es el T1 post contraste, no T2 nativo. Eh, para resumir, quisiera que cuando puedan revisen este artículo de revisión del estado del arte publicado por la JAC, donde en esta gráfica resume esta enfermedad. Y es la miocardiopatía de periparto, es una miocardiopatía no isquémica con fracción de eyección abajo del 45%, que se presenta principalmente en la última semana del embarazo y en los primeros 5 meses del puerperio, que los factores de riesgo se asocian a las mujeres afroamericanas, a la preeclampsia, a la hipertensión multigestacional y a la edad materna, que los síntomas son de falla cardíaca, pero no atribuido a otra causa, que el manejo va a ser diferente si es durante el embarazo o después del embarazo, porque sabemos que los YECA y los ARA2, que son indicación clase 1A, no están permitidos en el embarazo, ni la aldosterona, perdón, ni los inhibidores de los mineralocorticoides, y que sí se pueden incorporar una vez ha ocurrido el parto. El seguimiento importante que deben de tener estas pacientes, evaluar el pronóstico de estas pacientes de acuerdo a cómo fue la presentación inicial y a cómo era la fracción de edición inicial,
y que algunos pacientes se van a recuperar parcialmente y otros totalmente y que debe de haberse consejería sobre los siguientes eh, embarazos. Eso es todo. Muy agradecida por su atención y estamos abiertos a las preguntas. Gracias, doctora. Una ponencia verdaderamente interesante, con una información de suma importancia para todos nuestros especialistas y, por supuesto, para poder generar mayor calidad de atención, teniendo en cuenta lo que usted ha mencionado en la ponencia, doctora. Tenemos algunas preguntas que voy a leer en este momento para que usted pueda tener la oportunidad de contestarlas. La doctora Xochitl Sandoval, doctora, hace las primeras dos preguntas. Dice, ¿cuál es el impacto de la miocardiopatía periparto en la salud cardiovascular a largo plazo en las mujeres que la padecen? Y hago quizás la segunda, ¿cuál es la relación entre esta patología y la preeclampsia y cómo esta relación influye en el pronóstico, eh, permítame, en el pronóstico de las pacientes? Esas serían las primeras dos preguntas. Vaya. En cuanto a la primera pregunta, pues, como hemos dicho, a largo plazo definitivamente son pacientes que habrá un grupo que va a recuperar la función cardíaca, que incluso puede llegar hasta el 50% de ellas de manera total, pero definitivamente son grupos que vamos a tener vigilados porque sabemos que tienen una predisposición genética al daño miocárdico. Por lo tanto, si van a tener otro embarazo, explicar que pueden tener daño miocárdico. Definitivamente tendrán menos riesgo aquellas que recuperen su fracción de eyección de manera completa, pero al menos un año es posible que la sigamos con tratamiento para falla. En el caso de las pacientes que definitivamente no se recuperen, pues el seguimiento va a ser de por vida en nuestras consultas de falla cardíaca porque van a requerir medicación de manera permanente. La resonancia pues también permite evaluar que no exista cicatriz, porque hay pacientes más graves que muestran cicatrices de diferente localización de patrones no isquémicos y en ese caso incluso son pacientes que están predispuestos a tener arritmias ventriculares en un futuro, que también pueden estar relacionados a la enfermedad. No es lo más común, pero puede pasar. En cuanto a la segunda pregunta, quisiera, no sé si puedo todavía compartir, solo un segundito. ¿Puedo? Perdón, ya compartí. Mostrar que en cuanto a la preeclampsia, pues en este score, la preeclampsia mostró que increíblemente, si bien un factor predisponente para desarrollar la enfermedad, es un factor que se relacionó más con la recuperación de la fracción de eyección en estas pacientes. Lo que sí está claro que la preeclampsia se asocia directamente a la aparición de la miocardiopatía periparto. Como hemos explicado, desde un tercio o dos tercios de los casos de miocardiopatía periparto están relacionados con preeclampsias o otras enfermedades hipertensivas del embarazo. Hay otras preguntas, doctora, el doctor Cristian Romero. Pregunta si, bueno, dice, en las primeras láminas de su ponencia se define la necrotiopatía peripartum como una falla sistólica. Entonces pregunta que si hay una falla diastólica, ¿se excluye esta miocardiopatía como etiología de falla cardíaca? No, no, no. La falla diastólica siempre precede a la sistólica, siempre. Alguien no va a tener falla sistólica sin tener falla diastólica. Por eso el concepto es bien claro, porque si yo hago un eco de una paciente embarazada al final del embarazo y digamos que tiene preeclampsia o tiene hipertensión arterial crónica o le hago en el puerperio y solo veo falla diastólica, yo voy a asociar a eso con falla diastólica secundaria a la hipertensión o a una cardiopatía hipertensiva previa o al estado hipertensivo de ese momento. La falla diastólica es un marcador sutil, pero es precoz y no es exclusivo de la miocardiopatía periparto. En cambio, el paciente con miocardiopatía periparto, por concepto, tiene que tener una fracción de eyección abajo del 45%. Obviamente va a tener falla diastólica y si esa falla diastólica es grado 3 que habla que las presiones de llenado generalmente están elevadas porque tienen una relación prima arriba de 14, lo que me está hablando es del estado grave de la paciente. Una falla diastólica grave se asocia a una falla sistólica grave y me está hablando de una paciente que está en edema agudo del pulmón, que tiene hipertensión venocapilar pulmonar, ¿sí? O sea, la falla diastólica
siempre es un marcador precoz de enfermedad, no solamente asociado a la hipertensión, sino a cualquier otra patología cardíaca, pero no es exclusiva de la miocardiopatía periparto, no es el que la marca, el que le da el apellido es la falla sistólica, porque la falla diastólica puede ocurrir en otras condiciones y no ser una miocardiopatía periparto. No sé si me queda claro, porque a veces pensamos que son dos cosas excluyentes y no es así. Puedo tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y la paciente tener edema agudo del pulmón en el curso de una eh, emergencia hipertensiva del embarazo, por ejemplo, pero no es una miocardiopatía periparto. En la miocardiopatía periparto, por concepto, debe de existir obligatoriamente falla sistólica. Bien, gracias, doctora. El doctor Ronald López hace una pregunta y un comentario. Pregunta si en el Hospital de El Salvador está disponible la Impela y hace el comentario de que en el país no hay bromocriptina, sino que solo cabergolina y que no es parte del cuadro básico. Pues las dos cosas son así. Entiendo yo, pero realmente yo no soy staff del Hospital Salvador, soy médico de turno, pero entiendo yo que sí existe Impela, pero puedo ser irresponsable a confirmarlo porque no. Estamos viendo cómo fortalecer la parte de la cardiología en el país y de los dispositivos en los diferentes centros. En particular en el Hospital Rosales, porque también está la cirugía cardíaca. En el Rosales no tenemos Impela. En El Salvador creería yo que sí. Y es cierto, no es parte del cuadro básico. Y existen otros trabajos que sacan muy bien a cabergolina como también que ejerce una función importante en mejorar a estas pacientes. Sin embargo, las guías y los estudios siguen apuntando más a bromocriptina. Todas estas discusiones sirven para eso, para ver a nuestro alrededor y ver cuáles son las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y qué hacer en el caso de una paciente con estas características, adelantarnos y decir, bueno, ¿será importante que pidamos bromocriptina para tenerla para estos pacientes? Porque entre el año pasado y este es posible que yo al menos a mis cercanías haya visto por lo menos quizás 5 pacientes con esta enfermedad que es grave entre el Seguro Social y el Hospital Rosales, al menos por ecocardiografía. Entonces, igual que los dispositivos de esencia mecánica ventricular son muy caros, pero bueno, debemos dar ese paso porque cada vida es importante y aunque ese dispositivo será caro, tiene su uso y tiene su momento y definitivamente pues son 2 vidas en juego prácticamente, ¿verdad? Ujú. Muy bien, doctora, una pregunta. Estas mujeres que padecen la miocardiopatía peripartum durante el proceso, antes del parto, ¿hay algunos criterios específicos que el primer nivel de atención en las unidades de salud, no sé, donde se realiza la atención de estas mujeres, puedan identificar para poder prevenir en algún momento esta enfermedad? Quizás la función de la atención primaria es, en primer lugar, detectar cuáles son los factores de riesgo de esa mujer que están captando en el embarazo. O sea, si mi paciente ya tiene una cardiopatía previa, tiene una enfermedad congénita del corazón, tiene una enfermedad valvular conocida, pues yo sé que esa paciente la voy a seguir, la tengo que referir a otro nivel porque van a ver que hacerle estudios de ecocardiograma basales y luego en el seguimiento porque esa cardiopatía de base la puede descompensar. Y entonces yo sé que si esa paciente me hace falla al final del embarazo, no es porque tiene una miocardiopatía periparto, sino porque se ha descompensado su enfermedad de base. Es importante auscultar a la paciente para detectar soplos previos, para todo aquello que se no se diagnosticó en la niñez y lastimosamente la estamos diagnosticando en la mujer embarazada, sea tratada a tiempo. Pero si mi paciente no tiene antecedentes de ninguna cardiopatía personal ni familiar, tengo que hacer hincapié en los factores de riesgo, como la edad, la anemia, la diabetes, el tabaquismo, ¿verdad? Y entonces, pues, la prevención y el manejo, el control más estricto de la hipertensión arterial y al final del embarazo, pues, estar alerta ante los signos clínicos de insuficiencia cardíaca, como son la disnea, que puede ser confuso en la mujer embarazada porque está casi al final del embarazo y es muy común que la mujer se sienta cansada, ¿verdad? Pero el médico conoce a su paciente, el médico de atención primaria, y es el que más nos puede dar datos para decir, la paciente
hace una semana no estaba así y ahora la estoy viendo taquicárdica, la noto cansada, no es normal en ella y la debe de referir de inmediato. Muy bien, gracias, doctora. No tenemos más preguntas por el momento. Agradecerle su tiempo y su espacio para poder compartir estos conocimientos con los especialistas